Una niña susurró. «Me duele, señor. Por favor, ayúdeme». Entonces un millonario director ejecutivo la encontró, y lo que hizo a continuación cambió su vida para siempre. Landon Reed debería haber estado en un escenario al otro lado de la ciudad, bajo la luz dorada y los candelabros de roble pulido. Un salón de baile, lleno de la élite de Charleston, lo esperaba con aplausos educados, aguardando a que aceptara otro premio a la trayectoria, el tercero en una década. Una placa de plata llevaba su nombre en letras destacadas. Landon J. Reed, visionario arquitectónico, humanitario, constructor de futuros. Pero Landon no estaba allí. En cambio, se hallaba en el extremo tranquilo de Bearwood Park, ajustándose el cuello del abrigo contra la brisa primaveral. El aire era cálido. Sí, pero él seguía sintiendo frío, no por el viento, sino por todo lo demás. Se encontraba cerca de la verja de entrada, ignorando el olor del césped recién cortado y las azaleas en flor. Su mano, endurecida por años de dibujar planos y dirigir obras, sujetaba el teléfono con más fuerza de la que pretendía. En la pantalla ya había una foto que no se había permitido mirar en meses. Era Emily. Tenía una mano apoyada suavemente sobre el vientre, la sonrisa un poco cansada, un poco radiante. Estaban en el porche trasero de su antigua casa, la casa que ya no les pertenecía, la casa que él vendió cuando el silencio se volvió insoportable. La foto no había cambiado, pero Landon sí. Su rostro se había endurecido con el tiempo, sus facciones cinceladas por la pena y el trabajo. El mundo lo llamaba brillante, incansable, un visionario. Pero esa noche, al mirar aquella imagen, no se sentía más que un hombre que aún llevaba su anillo de boda por una vida que ya no existía. Guardó el teléfono en el bolsillo y suspiró. Los sonidos de la gala resonaban en su memoria. Risas, brindis, presentaciones tan pulidas como un eslogan publicitario. Le revolvía el estómago. Ya no estaba hecho para esas salas llenas de corbatas de seda y admiración artificial. No después de lo que había perdido. Birchwood Park estaba más callado, un lugar donde nadie esperaba nada de él, donde los senderos de grava serpenteaban suavemente entre sauces y los corredores pasaban sin reconocerlo. Caminó más adentro, pasando junto a un grupo de cerezos en plena flor. Sus pétalos caían como confeti suave sobre el camino de piedra. No tenía destino, solo movimiento. Eso se había convertido en su terapia, caminar hasta que el dolor se adormeciera. Pero esa noche no se adormeció. Entonces la vio. Al principio pensó que era un montón de ropa olvidada en el banco junto al estanque de los patos, pero al acercarse, se dio cuenta de que no era tela, era una niña pequeña, no más de 6 o 7 años, encogida en el extremo de la banca de piedra. Estaba descalza, los dedos de los pies rojos y agrietados por el frío del ladrillo. Su vestido fino estaba desgarrado en el dobladillo, con las mangas estiradas para cubrirle los brazos. No lloraba, ni siquiera temblaba. Simplemente permanecía en silencio, inmóvil, como una estatua olvidada por el tiempo. Landon se detuvo en seco. Un escalofrío recorrió su espina dorsal como una descarga eléctrica atravesando sus huesos. Ella lo notó y levantó apenas la cabeza. Sus miradas se encontraron. Él lo vio todo en un solo instante: dolor, miedo y algo peor, resignación. Entonces la niña abrió los labios. Su voz fue tan débil que casi se perdió en la brisa. «Me duele, señor. Por favor, ayúdeme». Las rodillas de Landon cedieron antes de que su mente reaccionara. Se dejó caer a su lado sin pensarlo, cuidando de no moverse demasiado rápido. El pecho se le oprimió, no solo por preocupación hostil, por algo más profundo, algo agudo y aterrador que emergía desde donde creía haberlo enterrado. Observó su rostro, demasiado pálido. Sus ojos estaban rodeados de fatiga, su mejilla manchada de tierra y de lo que tal vez había sido sangre. «Cariño», dijo con la voz quebrada. «Dios,
¿Cuándo fue la última vez que eso le pasaba? Extendió las manos, con las palmas hacia arriba. ¿Dónde está tu mamá o tu papá? ¿Alguien te dejó aquí? Ella se estremeció, no por miedo a él, sino como si la pregunta en sí doliera. Lentamente, negó con la cabeza. Nadie va a venir, susurró. Landon tragó con dificultad. Su corazón golpeaba tan fuerte que casi ahogaba el rumor lejano de los coches y el murmullo de las hojas sobre él. Con suavidad, extendió la mano. ¿Puedo ver dónde te duele? Ella vaciló. Luego desenrolló lentamente su brazo del costado. Con dedos temblorosos, se subió la manga del vestido. Lo que Landon vio le cortó la respiración. Un moretón de un púrpura intenso, irregular en los bordes. Se extendía por la parte superior de su brazo. No era reciente, pero tampoco estaba sanando. Había otros hematomas más pequeños, antiguos, ocultos bajo capas de silencio y tela. Landon no se movió. No habló, porque dentro de él algo ya se estaba rompiendo. No era solo una niña dejada en el frío. Era una niña a la que alguien había dañado y olvidado. Una niña sin zapatos, sin un adulto a su lado, con un silencio que gritaba más que cualquier voz. Miró alrededor del parque. Estaba casi vacío. Apenas unas siluetas a lo lejos. Nadie la buscaba. Nadie gritaba su nombre. Volvió a mirarla. ¿Cómo te llamas?, preguntó, con la voz lo más suave posible. Ella bajó la vista a sus manos. Sophie, dijo en voz baja, Sophie Allen. Él asintió una vez, tratando de respirar. Está bien, Sophie. Soy Landon y voy a ayudarte. Ahora estás a salvo. Ella no asintió, pero tampoco se resistió cuando él la levantó suavemente en sus brazos. Era demasiado ligera. Su cabeza se apoyó en el hombro de él. Su respiración llegaba en jadeos breves. Su cuerpo no se tensó, pero tampoco se relajó, como si ya no supiera cómo hacerlo. Landon permaneció allí un momento, inmóvil, sosteniéndola. El parque seguía su curso como si nada hubiera cambiado. Pero para él, el mundo acababa de desplazarse bajo sus pies. Esto no había sido un accidente. No había sido casualidad. Era el primer momento que realmente importaba en mucho, mucho tiempo. Landon apretó su abrigo alrededor del pequeño cuerpo de ella y empezó a caminar de regreso hacia la carretera. Al pasar bajo los cornejos en flor, la mano de la niña se aferró a su cuello, débil pero firme. No dijo nada más, no tenía que hacerlo. Los ojos de Landon ardían mientras miraba fijo hacia adelante. Los sonidos de la gala quedaban completamente olvidados. Su paso se aceleró. No sabía a dónde los llevaría ese camino, pero sí sabía esto. No iba a soltarla. No ahora. No nunca. Las luces de la ciudad se volvían borrosas mientras el sub negro de Landon avanzaba por el bulevar vacío. Sophie se acurrucaba en el asiento trasero como un gatito callejero que no cree que la comodidad exista. No había pronunciado palabra desde que él le abrochó el cinturón. Ni una sola. Solo estaba allí, descalza y envuelta en la chaqueta del traje de él, con las manos apretadas en su regazo como si esperara que el mundo decidiera qué hacer con ella. Landon ajustó el retrovisor para verla. Sus ojos estaban fijos en los árboles que pasaban, pero no los miraba en realidad. Estaba en otro lugar, mucho más lejos de su alcance. Él bajó la calefacción con cuidado, sin querer molestarla. El aire tibio salió de las rejillas hacia el asiento trasero. Sophie parpadeó despacio, pero no se movió. Su teléfono vibró en el portavasos. Por un segundo no miró, pero la pantalla volvió a iluminarse, esta vez con un nombre. Tasha, su asistente. Dejó que sonara 2 veces más y luego contestó. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La voz de Tasha sonó aguda, cortante. Landon, has perdido 3 llamadas de Goldman. El acuerdo de París está a punto de venirse abajo.
y acaban de anunciar tu nombre en la gala. Landon mantuvo la vista en la carretera, las manos firmes en el volante. No voy a regresar esta noche. ¿Qué? Estoy con alguien, dijo en voz baja. Dile a Goldman que hablaremos el lunes. No puedes. Landon colgó. Así, sin más. Sin explicación, sin control de daños. Arrojó el teléfono al asiento del copiloto como si lo hubiera quemado. Luego exhaló despacio y miró de nuevo el retrovisor. Sophie seguía mirando los árboles. De pronto su voz apareció, pequeña, áspera. No tiene que quedarse conmigo. La frase flotó en el aire como niebla. Landon frunció el tío coata. Y se enseñó, mirándola otra vez. ¿Qué quieres decir? Ella parpadeó, el rostro impenetrable. Él siempre decía que yo era demasiado ruidosa, demasiado cara. Decía que si no me enfermara tanto, tal vez ella no estaría siempre cansada. Los dedos de Landon se cerraron con más fuerza sobre el volante. «Sophie». Ella bajó la vista a sus pies descalzos. Él decía que si alguna vez lograba ser buena, tal vez me quedarían. El silencio cayó entre ellos, denso e imposible. Landon no sabía qué dolía más, el hecho de que alguien le hubiera hecho creer eso, o que ella lo dijera sin lágrimas, como si fuera un dato aprendido de memoria. «Escúchame», dijo por fin, deteniéndose cerca de la entrada a su barrio cerrado. Giró en el asiento para mirarla. «No eres demasiado, nunca lo fuiste». Ella no asintió. Ni siquiera parpadeó. Pero su labio tembló apenas antes de que lo mordiera con fuerza. Él no insistió. No hizo más preguntas, solo condujo. Las rejas de su propiedad se abrieron lentamente, el sistema de seguridad reconociendo su matrícula. Dentro, los terrenos brillaban con luz dorada, setos recortados a la perfección. Un camino circular impecable, una fuente burbujeante en el centro, el mundo que él había construido, una fortaleza de belleza y orden que permanecía intacta, pero al detenerse frente a la entrada, Sophie susurró: «Este no parece un lugar para niños». Landon tragó el nudo en la garganta. «Antes no lo era», dijo, «pero eso puede cambiar». Aparcó, apagó el motor y salió. Cuando abrió la puerta trasera, Sophie no se movió. Solo miraba la casa, con los hombros tensos. Landon se agachó junto a ella. «No tienes que entrar si no quieres, pero adentro hay calor y seguridad». Ella lo observó un largo momento. Finalmente, asintió. Él la levantó con cuidado de nuevo. Su cuerpo aún demasiado ligero, demasiado frágil. Esta vez apoyó la cabeza en su pecho, más por rendirse a la gravedad que por confianza. Las puertas delanteras se abrieron con un suave sonido. Dentro, el vestíbulo se inundaba de luz tenue. Pisos de mármol resplandecían bajo candelabros antiguos. Una escalera curvada se alzaba hacia arriba y, en la pared del fondo, ventanales de piso a techo daban a un jardín iluminado por la luna. Era irruso, pero estéril, sin vida. Landon atravesó la entrada como un extraño en su propia casa. No se había dado cuenta de lo hueco que se había vuelto todo hasta ese instante. Tanto espacio, tanto brillo, y ni un solo eco de risa. Llevó a Sophie más allá del vestíbulo, a través del silencioso salón, hasta una pequeña sala al fondo, la única que aún usaba con regularidad. Tenía un sofá de cuero, una chimenea de gas, y una estantería llena de novelas polvorientas que no había tocado desde antes. Desde antes. La recostó suavemente en el sofá y fue a buscar una manta. Cuando volvió, ella estaba acurrucada en la esquina, las piernas recogidas contra el pecho, los brazos enredados en la chaqueta de él como si fuera una armadura. Landon la cubrió con la manta con cuidado y se dio la vuelta para irse. «Espera», susurró ella. Landon se detuvo. «Solo... si me quedo callada y no como mucho,
¿Puedo quedarme un rato? Él se giró lentamente para mirarla. No estaba negociando. No manipulaba. Estaba intentando ganarse un lugar en el mundo encogiéndose hasta desaparecer. El pecho de Landon dolió. Volvió y se sentó en el borde de la mesa de centro frente a ella. Su voz fue tranquila. No tienes que ganarte nada, Sophie. No estás aquí a prueba. Ella no respondió, pero sus ojos comenzaron a parpadear más rápido, como si contuviera algo. Sus manos se aferraron al tejido de la chaqueta. Landon extendió la suya y la posó suavemente sobre las de ella. No sé qué te han dicho, dijo, pero mereces mucho más de lo que te han dado. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos se movió. Finalmente, la mano de ella se abrió apenas bajo la suya. Ese fue aquel momento en que Landon lo supo. Esto no era un desvío. No era un acto de bondad pasajera. Era un comienzo. Y, fuera lo que le exigiera, él lo daría todo. La mañana siguiente llegó suavemente, con el sol de Charleston derramando su luz cálida a través de los altos ventanales del despacho de Landon. Sophie aún dormía, acurrucada bajo la manta enorme, su pequeño cuerpo ocupando apenas medio sofá. Su pecho subía y bajaba en un ritmo demasiado cuidadoso, demasiado ensayado para alguien de su edad, como si no confiara en que el sueño pudiera sostenerla. Landon apenas había dormido. Había pasado la mayor parte de la noche en el sillón frente a ella, velándola como un hombre que vigila un fuego que podría apagarse en cualquier momento. Su portátil seguía cerrado. Los correos electrónicos se acumulaban sin leer. Había una reunión de la Junta a las 10 horas. Él no estaría allí. En cambio, preparó avena. No era buen cocinero, pero recordaba cómo Emily solía revolver canela en la suya. Lo intentó, y cuando regresó con un cuenco y un vaso de jugo de naranja, Sophie ya estaba despierta, sentada rígida, parpadeando hacia la luz de la mañana, como si no estuviera segura de tener permiso para estar despierta en una quietud así. «Hice el desayuno», dijo suavemente, dejando la bandeja sobre la mesa. Sophie miró el cuenco con cautela. «No tiene que hacerlo». «Lo sé», respondió él. «Quise hacerlo». Ella observó el vapor que se elevaba de la avena. Luego extendió la mano, vacilante al principio, y probó una cucharada. Sus labios se movieron apenas después del primer bocado. No era una sonrisa, pero sí algo más suave de lo que él había visto antes. «Canela», dijo en voz baja. Landon parpadeó. «¿Está bien?» Ella asintió y siguió comiendo. Después del desayuno preguntó en un susurro si podían volver a la habitación. «¿Qué habitación?», preguntó él. «El motel, la 9B». Algo se retorció en el estómago de Landon. No quería llevarla de regreso allí, pero por la forma en que lo dijo, era el único lugar que conocía. Empacó una pequeña mochila con un cambio de ropa para ella del armario de donaciones de emergencia de su asistente, del tipo que suelen destinarse a campañas navideñas, y una manta extra. Luego condujeron. Cuanto más se alejaban de su parte de la ciudad, más parecía desvanecerse el mundo en algo gris y cansado. Los baches marcaban las carreteras. Los carteles publicitarios estaban medio arrancados. Las gasolineras tenían ventanas polvorientas y letreros de plástico descoloridos por el sol. Sophie iba en el asiento del copiloto esta vez, en silencio, los pies colgando apenas por encima de la alfombra. Llegaron al Marigold Budget Inn, poco después de las 9. Era un edificio bajo en forma de L, con pintura amarilla descascarada y un letrero de neón parpadeante que no funcionaba bien desde hacía años. Sophie señaló. «Allí, esa. 9B». Landon estacionó y la acompañó por la acera resquebrajada. Su pequeña mano permaneció escondida dentro de la suya sin necesidad de pedirlo. Cuando abrió la puerta con la llave de repuesto que ella ya había sacado de su zapato, el olor fue lo primero que lo golpeó. Moho, humo viejo de cigarrillo, grasa rancia de pizza.
El aire era espeso, húmedo. La habitación estaba sombría, incluso con la luz del día. Un tubo fluorescente parpadeaba en la esquina como una abeja irritada. Landon se quedó en el umbral un momento, apretando la mandíbula. Era peor de lo que había imaginado. La alfombra estaba manchada. El minibar gemía como un animal moribundo. Un colchón sin sábanas que se apoyaba contra la pared. Un montón de ropa, en su mayoría demasiado grande para Sophie, estaba metido en una bolsa de basura rota junto al pie de la cama. Sophie entró como quien regresa a un recuerdo que preferiría no recordar. Se acercó a un cajón cerca del baño, lo abrió y sacó 2 cosas. Un boletín escolar arrugado, lleno de sobresalientes, y un papel doblado en crayón morado. Se los entregó a Landon. El boletín estaba arrugado, pero legible. Sophie Allen. Excelente progreso en comprensión lectora. Matemáticas, supera expectativas. La maestra había escrito: Sophie es una alumna tranquila, trabajadora, con un potencial increíble. Luego desplegó el dibujo. Un monigote de una niña, un corazón y un mensaje escrito en letras grandes. Por favor, no me olvides. Landon no habló. Se quedó mirando el papel un largo rato, doblando lentamente los bordes para alisarlos. Después exhaló un suspiro largo y controlado, y volvió a mirar la habitación. Este había sido su mundo. Aquí Abu había vivido. Aquí había dibujado esa nota. Un lugar que olía a podredumbre y desesperanza. Se arrodilló a su altura. ¿Qué necesitas llevar? Sophie miró alrededor. Solo a Mr. Buttons. Caminó hasta el colchón y sacó un pequeño oso de peluche, enmarañado y desgastado, con un botón de ojo faltante. Landon asintió una sola vez. Salieron juntos. Pero antes de llegar al coche, una puerta más abajo se abrió con un chirrido. Una mujer con una sudadera rota salió a medias, encendiendo un cigarrillo. Los observó. Luego entrecerró los ojos. «Buscan a la mamá de la niña». Landon se volvió hacia ella. «¿Sabe dónde está? Una ambulancia se la llevó hace 2 noches. Creo que se desplomó. Escuché que está en St. Joseph, en el centro. El tipo, su novio, se largó esa misma noche. Dejó un desastre». «¿La maltrataba?», preguntó Landon con cautela. La mujer se encogió de hombros. «Siempre gritaba. Yo no me metía, pero a veces ella tenía moretones. Y la pequeña lloraba mucho cuando él estaba cerca». Landon le dio las gracias y luego acompañó a Sophie de vuelta al coche en silencio. Ya dentro, sacó el teléfono y envió un mensaje a Cheryl Vaughn, su abogada de toda la vida. «Necesito que localices registros médicos de Catherine Allen, posiblemente ingresada en St. Joseph. También necesito una verificación de antecedentes de un hombre, tal vez llamado Travis. Apellido desconocido. Relación con Sophie Allen. Urgente». Cheryl respondió casi al instante. Entendido. Envío investigador privado al motel ahora mismo. Te mantengo informado». Landon se recostó en el asiento del conductor y miró a Sophie. Ella abrazaba al oso con fuerza contra el pecho, con la mirada fija hacia adelante. No le preguntó nada más. No hacía falta. Pero tras unos minutos, su voz regresó. Apenas un susurro. «¿Cree que me dejó a propósito?». La pregunta lo detuvo todo. La carretera, el aire, incluso el corazón de Landon. Se volvió hacia ella lentamente. «No», dijo. «No lo creo. Ella no me dijo que se iba». «No pudo», añadió él, con voz firme. «Se enfermó. No fue su culpa». «Pero él dijo que se rindió». Landon negó con la cabeza. «Se equivocaba, y voy a descubrir la verdad. Te lo prometo». Sophie no respondió. Pero cuando él se inclinó y volvió a abrocharle el cinturón, ella no lo detuvo. Y mientras se alejaban de la habitación 9B, con el motel encogiéndose en el espejo retrovisor, Landon supo algo con certeza. Ningún niño debería preguntarse jamás si lo habían olvidado. No mientras él estuviera allí.
Para cuando regresaron a la casa de Landon esa tarde, la hora dorada se había posado sobre Charleston como un susurro. La luz del sol se filtraba por las ventanas en suaves franjas, calentando el mármol frío de los suelos y proyectando largas sombras sobre las paredes. Debería haberse sentido en paz. No lo estaba. Sophie cruzó lentamente el vestíbulo, sus pequeños zapatos repicando suavemente sobre las baldosas, todavía abrazando a su desgastado oso de peluche. Ahora estaba limpia, vestida con un conjunto nuevo que Landon había comprado en una boutique cerca de su oficina. Cosas pequeñas, suaves. No había hablado mucho desde que salieron del motel, pero se mantenía cerca de él, siempre al alcance de su brazo, como si aún no hubiera decidido si el aire de aquel lugar la sostendría o la dejaría caer. Él le mostró la habitación de invitados en el segundo piso, con vista al jardín. Era una de las pocas estancias intactas de la casa, usada rara vez por algún cliente o un amigo de familia que nunca se quedaba demasiado. La cama estaba hecha con sábanas blancas y crujientes, y una manta azul marino. Un estante con libros sin usar permanecía intacto, y en la esquina brillaba tenuemente una lámpara con forma de luna creciente. Sophie se quedó en el umbral, mirándola como si estuviera demasiado limpia para entrar. «Pensé que quizás querrías tu propio espacio», dijo Landon con suavidad, dejando la pequeña bolsa de ropa sobre la cama. «Puedes cambiar lo que quieras. Pronto conseguiremos tus propias cosas». Ella no respondió. En su lugar, dio un paso cauteloso dentro, luego otro. «¿Puedo poner a Mr. Buttons en la almohada?», preguntó al cabo de un momento. «Por supuesto». Colocó al oso con cuidado y luego se sentó junto a él, las piernas colgando del borde de la cama, apenas rozando el marco de madera. Landon permaneció allí un momento. «¿Quieres algo de comer?», preguntó. Ella lo miró. «¿Tienes cereal?». Él sonrió. «Tengo algo mejor». En la cocina se sintió torpe. Hacía años que no cocinaba nada más complicado que tostadas o un espresso. Pero en el fondo de un armario había una caja de mezcla para panqueques, sobrante de un brunch navideño que nunca organizó. Batió la masa lentamente, escuchando el silencio de arriba. No había ruido de pasos, ni dibujos animados de fondo, solo el sonido de un batidor y una mente que giraba más rápido de lo debido. Cuando subió con un plato, traía 3 pequeños panqueques apilados, dorados y con un hilo de sirope. Sophie se había puesto una camiseta demasiado grande y un pantalón de chándal. Sus pies estaban descalzos otra vez, recogidos bajo ella mientras se sentaba con las piernas cruzadas en la cama. Tomó el plato en silencio, murmuró un gracias y comió con bocados lentos, cuidadosos. Landon se sentó cerca, observándola desde un sillón con una taza de té. No habló, solo la miró comer como si fuera algo sagrado. Cuando terminó, le devolvió el plato vacío. «Me gustan los bordes», dijo. Estaban crujientes. Él sonrió. «Mi especialidad». Esa noche se aseguró de que se cepillara los dientes, le mostró dónde estaba el baño, y encendió la luz del pasillo antes de dejarla dormir. Pero poco después de la medianoche, algo lo despertó. El sonido era débil, casi imperceptible. Un roce, un movimiento, luego el clic apagado de un grifo. Se levantó y siguió el sonido por el pasillo. La puerta de la habitación de invitados estaba entreabierta. Dentro, la vio. Sophie, agachada junto a la cama, con toallas de papel en las manos, frotando frenéticamente las sábanas. Sus pequeños hombros temblaban con el esfuerzo. No lo notó al principio. Luego sí, y se congeló. Su rostro palideció como si esperara gritos, o algo peor. «No quise hacerlo», susurró, con los ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer. «Traté de levantarme. No lo logré a tiempo. Yo no quería ensuciarlo». «Hey», dijo Landon suavemente, entrando y arrodillándose. «Sophie, está bien». Ella no le creyó.
Aún no. Todo su cuerpo estaba tenso, como preparándose para el golpe. Él se sentó a su lado en el suelo y lentamente le quitó las toallas de las manos. «No tienes que hacer esto sola», dijo. Sus labios temblaron. Él decía que yo era asquerosa. «No lo eres», respondió Landon de inmediato, con voz firme. «No eres nada de lo que él decía que eras». Ella no contestó, pero sus manos dejaron de moverse. Sin palabras, él ayudó a limpiar las sábanas, recogiendo con cuidado las telas húmedas y colocándolas en un montón junto a la puerta. Ella lo observó todo el tiempo, con los ojos muy abiertos y en silencio. Cuando pareció que iba a hablar de nuevo, él le tocó suavemente el hombro. «Vuelve a dormir. Yo me ocuparé del resto». Sophie se metió en la cama lentamente, con vacilación, acurrucándose bajo la manta y dándose la vuelta hacia la pared. Landon apagó la luz, cerró la puerta a medias y bajó las sábanas, lavándolas a mano en el fregadero, pieza por pieza. La lavadora habría hecho ruido, podría haberla despertado. Eso importaba. Para cuando salió el sol, las sábanas estaban colgadas en la lavandería y la cocina olía de nuevo a panqueques, esta vez con un toque de vainilla, como a Emily le gustaban. Sophie bajó las escaleras frotándose los ojos, el pelo revuelto en la nuca, su oso de peluche colgando de un brazo. Miró la mesa donde la esperaba un pequeño plato y se sentó sin decir nada. Después de unos cuantos bocados, ella lo miró. «¿No te enojaste?», dijo. «No», respondió él. «No me enojé. Ni un poquito. Ni un poquito». Sophie empujó el tenedor a través del jarabe lentamente. La mayoría de los adultos se enojan. Al principio él no dijo nada, luego, con calma. Entonces quizá la mayoría de los adultos olvidaron lo que es ser pequeño. Sophie lo miró apenas un instante y volvió a su desayuno. Cuando terminó de comer, desapareció un rato. Landon supuso que había vuelto a su habitación, pero al regresar a su estudio esa tarde, encontró un dibujo colocado con cuidado sobre su escritorio. Crayón sobre papel. Una casa. Una figura alta de hombros anchos. Una niña pequeña con un osito de peluche. El cielo amarillo. La hierba de un verde brillante. Abajo, con letras algo torcidas, decía: «Esto se siente seguro». Landon se sentó en su silla y lo contempló durante mucho tiempo. Luego despejó un espacio en su estantería y lo enmarcó. Los días siguientes transcurrieron sin drama, pero con una repetición silenciosa. Un ritmo que Landon no sabía que necesitaba. Comenzaban con panqueques y canela. Continuaban con mañanas soleadas en el jardín y terminaban con cuentos leídos a la luz de la lámpara en forma de luna creciente. No hubo grandes hitos ni declaraciones, pero poco a poco Sophie empezó a confiar en él, no en palabras, sino en actos. La tercera mañana, entrelazó su diminuta mano con la suya mientras caminaban por el sendero del jardín. Sin explicación, sin pedir permiso. Solo 5 dedos pequeños que se aferraron a los suyos como si fuera lo más natural del mundo. Landon, apenas respiró. Ella llevaba un sombrero de ala ancha que él había encontrado en una de las cajas de donaciones de Emily, con el lazo torcido sobre una oreja. En una mano sostenía una pala de plástico, en la otra, un paquete de semillas de girasol que habían escogido juntos en el vivero. «¿Crees que los gusanos hablan entre ellos?», preguntó Sophie, agachándose junto al parterre. Landon parpadeó. «Quizá en idioma de gusanos». Sophie esbozó una leve sonrisa. «Si lo hacen, apuesto a que siempre chismorrean sobre las raíces». Él rió, no con cortesía, sino de verdad. Una risa que lo sorprendió. Sophie se iluminó. El ala de su sombrero rebotando con el movimiento. Al mediodía habían plantado toda una fila de girasoles, tomates cherry y un terco arbusto de lavanda que se negaba a mantenerse erguido.
Sophie puso nombre a los gusanos que encontraron: Mildred, Pickle y Sir Wiggles. Landon tomó fotos con su teléfono sin darse cuenta siquiera. Más tarde, aquella tarde, mientras Sophie dormía la siesta en el sofá con Mr. Buttons bajo la barbilla, Landon entró en su estudio para revisar correos, pero su bandeja de entrada quedó intacta porque algo lo esperaba sobre su escritorio. No colocado, no dejado al azar. Escondido. Una margarita prensada, su tallo aún verde, los pétalos delicados y perfectamente simétricos, descansaba suavemente sobre el borde del teclado. Sin nota, sin explicación, solo la flor. La contempló durante mucho tiempo. Sus dedos dudaron sobre ella, sin saber si debía levantarla, tocarla, hacer algo que arruinara el momento. Cuando por fin la tomó, no la movió demasiado, solo lo justo para deslizar un posavasos debajo y evitar que se secara contra la madera. La dejó allí, exactamente así. Esa noche visitaron el hospital. Catherine Allen, la madre de Sophie, seguía inconsciente, pero sus signos vitales eran estables. Landon ya había autorizado una suite privada, lejos del caos de urgencias. Había movido todos los hilos que tenía, sin preguntas, sin papeleos. Sophie se sentó junto a la cama, tarareando suavemente mientras sostenía la mano de su madre. No lloró, no suplicó, solo permaneció presente, como si creyera que su voz podía traerla de vuelta desde donde fuera que hubiera ido. Landon la observaba en silencio, sentado en el alféizar. «Ella solía cantarme», dijo Sophie de pronto, sin apartar los ojos de su madre. Incluso cuando no teníamos comida, siempre encontraba la manera de cantar. La garganta de Landon se apretó. No esperaba que hablara. No allí. ¿Qué cantaba? Canciones viejas, algunas que inventaba. Había una de un conejo que tenía una panadería. Siempre quemaba los muffins. Él sonrió. Parece alguien con quien yo me llevaría bien. Sophie sonrió también, y luego bajó la mirada otra vez. No creo que sepa que estoy aquí. Sí lo sabe, dijo Lyndon suavemente. Creo que te siente cada vez que le tomas la mano. Sophie no respondió, pero apretó más fuerte. Cuando volvieron a casa esa noche, el aire se había enfriado. El jardín estaba quieto y el cielo comenzaba a teñirse de púrpura, mientras el sol caía tras los árboles. Landon preparó sándwiches de queso a la plancha. Sophie insistió en sopa de tomate enlatada. Comieron juntos en el porche trasero, en un silencio que ya no pesaba. Después de cenar, ella se excusó en voz baja. Él pensó que iba a su habitación, pero cuando entró en su dormitorio más tarde, encontró algo nuevo sobre su almohada. Un dibujo. 2 figuras de palo, una alta, otra pequeña, de pie bajo una curva de cielo azul. Se daban la mano junto a lo que parecía el estanque de patos en Bearwood Park. En el banco detrás de ellos estaba Mr. Buttons. En la esquina superior, un sol amarillo sonreía. Esta vez sin título, pero no hacía falta. Landon se sentó en el borde de la cama, sosteniendo el dibujo con ambas manos. Trazó las líneas con los ojos, luego presionó el pulgar suavemente sobre el lugar donde ella se había dibujado. Y sin pensarlo demasiado, dobló el papel con cuidado y lo guardó en el cajón junto a la cama, justo al lado de la fotografía de Emily y la ecografía que había rehusado tirar todos esos años. Al día siguiente, algo cambió. Sophie empezó a tararear más y a hacer preguntas. Se probó una de sus viejas corbatas y se proclamó CEO de los sándwiches. Pintó una piedra para que pareciera una mariquita y la dejó en la encimera de la cocina como si le perteneciera. Landon se descubrió mirando menos el teléfono, dejando el portátil cerrado, faltando a llamadas de conferencia sin sentir culpa. Una tarde Cheryl llamó. «Conseguí sus historiales médicos», dijo. Catherine llevaba meses intentando dejarlo. Había solicitado plaza en un refugio, una orden de alejamiento, todo. Pero su salud se desplomó antes de que pudiera lograrlo. Landon
Exhaló por la nariz. Entonces no abandonó a Sophie. No, dijo Cheryl. Intentó protegerla. Simplemente se quedó sin tiempo. Landon no respondió. Pero cuando miró hacia el jardín, vio a Sophie persiguiendo una mariposa con una red de papel que había construido con un hilo y un palo. La risa que escapó de ella, aguda y brillante, fue un sonido que él llevaría consigo el resto de su vida. Esa noche, al subirle la manta sobre los hombros, Sophie rodó y abrió los ojos. ¿Crees que despertará?, preguntó. Landon se detuvo. Creo que quiere hacerlo. Sophie asintió una sola vez y luego acomodó a su oso bajo la barbilla. Cuando él se giraba para salir de la habitación, ella susurró algo que lo detuvo en el umbral. Espero que despierte antes de que tú también nos dejes. Él se volvió despacio. No voy a ninguna parte, dijo, y esta vez lo decía en serio. Ella no respondió, pero por primera vez se quedó dormida con una sonrisa. La sala del hospital estaba en calma, pesada con la quietud de las máquinas y de la espera. El fluorescente sobre sus cabezas zumbaba débilmente, un murmullo constante en el fondo, casi imperceptible tras tantos días. Sophie se sentaba al borde del sillón reclinable, sus piernitas colgando del costado, las manos apretadas en su regazo. Su voz, suave y pareja, flotaba por la habitación en un murmullo. La misma canción de cuna de siempre, la del conejo con los muffins quemados. No se le quebró la voz, no vaciló. Como si al seguir cantando sin detenerse, su madre pudiera encontrar el camino de regreso. Landon estaba cerca, pero más apartado esta vez, en una silla rígida junto a la ventana. Llevaba casi una hora sin moverse. El pitido del monitor era constante, pero lo que llenaba la sala era el silencio entre un sonido y otro. Se inclinaba hacia adelante, codos sobre las rodillas, los dedos entrelazados con fuerza, mirando a Catherine como si pudiera obligarla a moverse con la mirada. Ya no estaba seguro de en qué momento la esperanza había pasado de ser un gesto a convertirse en un peso. El reloj marcaba detrás de él, cada segundo más fuerte que el anterior. Y entonces sucedió. Un cambio, el más leve aleteo bajo la manta, un espasmo en los dedos. La voz de Sophie se interrumpió a mitad de su canto. ¿Mamá? Landon se puso de pie antes de darse cuenta de que lo hacía. Los párpados de Catherine temblaron. Sus labios se entreabrieron apenas. Su cabeza giró un poco hacia el sonido. Y entonces el aire de la habitación se cargó de algo antiguo, irreductible. Reconocimiento. Los ojos de Catherine se abrieron, al principio desenfocados. Parpadearon de nuevo. Y lentamente, su mirada encontró a su hija. ¡Sophie! Salió ronco, seco, más aliento que voz. Pero era su nombre, pronunciado en voz alta. Sophie ahogó un sollozo. Incrédula. ¡Mamá! Lloró, lanzándose del sillón y rodeando la cintura de su madre, hundiendo la cabeza contra sus costillas. ¡Volviste! Sabía que volverías. Catherine dejó escapar un sonido quebrado, sin nombre, puro desborde de emoción. Su mano tembló al intentar alzarse. Landon dio un paso adelante instintivamente, pero se detuvo, abrumado. «Lo siento», susurró Catherine, su voz quebrándose como vidrio fino. «Traté de mantenerte a salvo». Sophie la abrazó más fuerte. «Lo hiciste. Te extrañé tanto». La mano de Catherine al fin llegó al cabello de Sophie, acariciándolo con dedos débiles pero seguros. Ese contacto desarmó algo dentro de Landon. Se volvió, salió al pasillo sin una palabra, los hombros tensos, el pecho cargado. En cuanto cruzó la puerta, inhaló con fuerza, el aire del hospital ardiéndole como agua fría. Se apoyó en la pared frente a la habitación, mirando al techo. Las manos temblorosas. No lloró. Aún no.
pero lo sintió. La presión de 1000 cosas que había sostenido demasiado tiempo. Una enfermera pasó y le dedicó un pequeño gesto. «Es bueno que haya despertado», dijo suavemente. «Usted ha estado aquí todos los días». Landon asintió sin hablar. Desde dentro aún podía oír la voz de Sophie, rápida, maravillada, desbordada de alivio. Cuando llegó el médico, confirmó lo que Landon sospechaba. Está débil, pero estable. Hay claridad cognitiva, pleno reconocimiento y respuesta emocional. Eso es una victoria. Necesitará rehabilitación física, apoyo nutricional, quizá terapia, pero va a salir adelante. Landon volvió a Sendul a sentir, esta vez con algo más que hábito. Más tarde esa noche, cuando el bullicio se apagó y el pasillo se oscureció, Landon volvió a entrar. La habitación estaba tranquila. Sophie dormía acurrucada contra el costado de su madre, su mano pequeña aún descansando sobre la muñeca de Catherine. Ella se veía cansada, demacrada, pálida, pero consciente. Sus ojos se encontraron. Catherine parpadeó y sus labios se curvaron apenas. «Te quedaste», dijo, apenas más alto que un suspiro. Landon dio un paso más cerca y asintió. «Me quedé». «¿Por qué?», preguntó ella, con voz áspera. «No tenías que hacerlo». Él miró hacia abajo, hacia Sophie, dormida y tranquila por primera vez en días. «Porque ella pidió ayuda», dijo. Eso fue todo. Sin discurso heroico, sin sentimentalismo, solo la verdad. Los ojos de Catherine se suavizaron. Volvió a mirar a su hija y dejó escapar un largo suspiro silencioso. Una enfermera entró sin hacer ruido para revisar los signos vitales y salió igual de discreta. Landon permaneció allí un rato más, sin saber si debía marcharse, sin saber siquiera si aún le correspondía estar. «No recuerdo mucho», murmuró Catherine al cabo de un rato, «pero sé que nunca quise dejarla. Intentaba protegerla. Travis, él empeoró. Yo trataba de escapar». «Hiciste todo lo que pudiste», respondió Landon, su voz baja pero firme. «Estás aquí. Eso es lo que importa». Catherine asintió apenas. «Gracias», susurró, «por no dejar que se sintiera sola». Landon no respondió. No pudo, no sin quebrarse. A medida que el reloj se acercaba a las 9, Catherine volvió a dormirse, las manos aún enredadas con las de Sophie. Landon salió de la habitación, dejándolas descansar, y esperó en el pasillo, los brazos cruzados con fuerza. El peso del momento no se desvaneció. Se hizo más denso, y sin embargo, ya no era insoportable. Pasadas las 10, Landon regresó para verlas una vez más. Sophie seguía acurrucada en la silla junto a la cama, los ojos temblando bajo los párpados cerrados. Él le acomodó la manta sobre los hombros con suavidad, apartándole un mechón de la cara. Ella se movió apenas, su voz adormilada, medio dormida. «Ella sigue siendo mi mamá», murmuró Sophie. Landon se quedó inmóvil. «Eso significa», añadió ella, apenas en un susurro, «que yo todavía pertenezco a algún lugar». Landon tragó con fuerza. «Sí», susurró de vuelta. «Perteneces». Y por primera vez en años, el dolor en su pecho no se sintió como pérdida. Se sintió como algo nuevo, algo que empezaba. Las mañanas eran distintas ahora. Sophie ya no bajaba las escaleras de puntillas. Caminaba aún con discreción, pero con la certeza de quien sabe que pertenece. La manera en que abría el refrigerador sin pedir permiso. Cómo saludaba al gato del vecino que se colaba por la puerta, como si fuera su compañero de cuarto. Esas eran las cosas que Landon notaba. No eran grandes declaraciones, sino pequeñas pruebas de seguridad. Después de que Catherine despertó, todo había cambiado. No de golpe, sino poco a poco, como la marea que sube.
Landon había organizado una suite de recuperación en un centro de rehabilitación al otro lado del río, el mejor de Charleston. Catherine protestó al principio. Dijo que no quería ser una carga, que podía recuperarse sola. Pero su voz vaciló al ver a Sophie aferrada al brazo de Landon, mirándolos a ambos con ojos grandes y llenos de esperanza. No hablaron de custodia de inmediato. No era el momento. Pero Landon ya había dado todos los pasos por detrás. Con el consentimiento de Catherine, presentó la solicitud de tutela temporal, asegurando que Sophie pudiera quedarse legalmente con él mientras su madre se recuperaba. El papeleo se resolvió en silencio, sin ceremonia. Solo Cheryl entregándole un sobre manila con una mirada que decía, «Esto significa algo». Y lo significaba, más de lo que él estaba dispuesto a admitir. A Sophie no parecían importarle los términos legales. Solo preguntó, «¿Eso significa que todavía puedo venir aquí después de la escuela?» Landon sonrió. «Nunca te fuiste». La primavera estaba en pleno esplendor, de esa que tiñe las aceras de oro con polen y envuelve a Charleston en el aire dulce del jazmín. Landon había olvidado lo largos que podían sentirse los días cuando había algo que valiera la pena llenarlos. Sophie los llenaba con facilidad. Ahora hablaba más de libros, de plantas, de sus sueños de dirigir algún día un refugio de animales en la luna. Reía mucho. Una mañana, él la encontró en la mesa de la cocina con un tablero de ajedrez y el ceño fruncido con determinación. «Enséñame», dijo, moviendo un peón hacia adelante como si ya supiera lo que hacía. Así que él le enseñó. Sophie perdió todas las partidas, pero siempre insistía en una revancha. «Voy a ganarte antes de mi cumpleaños», declaró, agitándole un dedo manchado de crayón. «¿Eso es una amenaza o una promesa?», bromeó él. «Las dos cosas». Su séptimo cumpleaños llegó más rápido de lo que él esperaba. Sophie no quiso una fiesta con globos, ni magos, ni castillos inflables. Quiso algo más pequeño. «Quiero cenar contigo y con mamá», dijo. «Solo nosotros, como una familia de verdad». Landon asintió. «Eso es exactamente lo que haremos». Hizo los preparativos en el silencio. Catherine ya estaba lo bastante fuerte como para salir del centro de rehabilitación por una noche, bajo la supervisión de una enfermera. Landon limpió la casa él mismo. De verdad la limpió, fregando encimeras y desempolvando estantes altos que no había mirado en años. Incluso colgó unas luces de hadas en la cerca del patio trasero, porque Sophie había dicho una vez que parecían estrellas que podías tocar. Aquella tarde la recogió en la escuela, y ella apenas esperó a que el auto se detuviera, antes de lanzarse a sus brazos. «¡Te hice algo!», gritó entregándole un papel doblado. «Nada de mirar hasta la cena». Él obedeció. A las 6, Catherine Eliezer se veía mejor, más fuerte. Caminaba despacio pero sin ayuda. Llevaba el cabello recogido, los ojos más brillantes, la voz clara. Al pisar el porche de Landon, se detuvo un largo instante, solo respirando. «¿Huele a buco ajoyé?» «Y a aire fresco», dijo. «Eso es sobre todo Sophie», respondió él. La cena fue sencilla, su pasta favorita, pan de ajo, y un pastel de tienda con un torpe glaseado azul que decía, «Feliz 7 Sophie». El betún se había corrido un poco cuando Landon intentó enderezar una vela torcida. Comieron afuera bajo las luces de hadas. La cálida noche de Charleston rozándolos suavemente. Sophie habló durante toda la comida, casi sin pausar para masticar, contando historias de la escuela, de gusanos y de jugadas de ajedrez que estaba segura lo derrotarían la próxima vez. Después del postre, le entregó a Catherine un dibujo. Mostraba a 3 personas en una mesa, 2 adultos, una niña, todos sonriendo. Encima, un sol y un globo de diálogo de la figura más pequeña. La mejor cena de todas. Luego se volvió hacia Landon y le dio un segundo dibujo. Este mostraba una casa,
un jardín y dos figuras sentadas en un banco bajo un árbol, una alta, una pequeña, sin sol esta vez, solo estrellas. Debajo, en crayón rojo y grueso, había escrito: «Gracias por quedarte». Landon no habló. No pudo. Solo la atrajo hacia sus brazos, abrazándola fuerte, dejando que el momento se asentara alrededor de ellos como el anochecer. Más tarde esa noche, después de que Catherine regresara al centro de rehabilitación y Sophie se hubiera ido a la cama, con el señor Buttons apostado como centinela junto a su almohada, Landon se encontró solo en la sala. Se paró frente al estante, aún con el dibujo en la mano. Y entonces hizo algo que no hacía en años. Alcanzó la caja de madera guardada en el rincón, la abrió y sacó una foto descolorida, un sonograma. La única imagen que tenía de la hija que nunca pudo sostener. La miró largo rato, y luego con cuidado, con reverencia, la colocó en el cajón de abajo y, en su lugar, enmarcó el dibujo de Sophie. Quedó allí, en el centro, bajo la luz suave de la lámpara cercana. Su nueva definición de paternidad. A la mañana siguiente, mientras Sophie se ataba los zapatos en el porche, lo miró. «Si vuelvo a vivir con mamá, ¿puedo venir aquí todavía a veces?» Landon se agachó junto a ella, enderezando uno de los cordones que había hecho a toda prisa. «Siempre tendrás dos casas», dijo. «Una con tu mamá y otra aquí mismo». Ella se inclinó hacia adelante y lo abrazó sin decir palabra. Él la rodeó con los brazos, cerrando los ojos. Ese día, por primera vez en años, Landon Reed no se sintió como un hombre que lo había perdido todo. Se sintió como un hombre al que le habían dado una segunda oportunidad, y que, al fin, había decidido no desperdiciarla. La primavera había tejido toda su magia sobre Charleston, y Birchwood Park brillaba con vida. Los cerezos dejaban caer sus flores como nieve rosada, acumulándose en los bancos y las orillas de las aceras. Los pájaros cantaban desde las ramas de los robles, y el mundo parecía exhalar después de una larga pausa fría. Sophie corría descalza por el sendero sur del parque, su risa siguiéndola como campanillas de viento en movimiento. Llevaba un vestido amarillo con manchas de césped en el dobladillo, el cabello saltando en ondas suaves mientras esquivaba árboles y bancos, persiguiendo una cometa de papel que Landon le había ayudado a hacer esa mañana. Landon estaba sentado en su banco, el que estaba junto al estanque de los patos donde la había encontrado por primera vez. Sus manos descansaban sobre el regazo, relajadas como nunca lo habían estado antes de Sophie. La miraba correr, y sentía algo que no sabía nombrar. No era exactamente paz ni cierre, era algo más grande. Algo vivo. Catherine estaba cerca, conversando con otra madre del vecindario. Su color había regresado. Su postura era más fuerte, su voz firme. Se había mudado a una casita en Willow Street, a solo 4 calles de la casa de Landon. Nada lujoso, pero tenía un porche de verdad, espacio para la bicicleta de Sophie y una jardinera en la ventana que Sophie ya había llenado de caléndulas. Catherine insistió en pagar la mitad del depósito. Landon la dejó creerlo. No le importaba el dinero. Lo que importaba era que ahora las dos tenían un hogar, una vida que estaban construyendo sin miedo. Más tarde, esa tarde, cuando el crepúsculo pintaba el cielo de tonos ámbar, Sophie le entregó a Landon un papel doblado, con un crayón metido detrás de la oreja como un carpintero lleva el lápiz. «No puedes abrirlo hasta que yo lo diga», advirtió con seriedad exagerada. «No me atrevería», respondió él con una sonrisa suave. Ella asintió, satisfecha, y corrió de nuevo hacia Catherine, bajo el árbol donde preparaban su picnic de cumpleaños. No era una fiesta en el sentido tradicional, solo ellos tres. Una manta de picnic, un pastel de fresas de la panadería de la esquina y un frasco lleno de luciérnagas que Sophie había atrapado con sus propias manos. Después de la torta y las risas, Sophie se volvió hacia él e hizo un gesto dramático. «Ahora», declaró, «puedes abrir tu regalo».
Landon desplegó el papel lentamente, con cuidado de no arrugarlo. Era un dibujo. 3 figuras sentadas en un banco bajo un sol amarillo brillante. Sophie en el medio, flanqueada por Landon y Catherine. Detrás, árboles inclinándose suavemente con la brisa, los mismos árboles que los rodeaban en ese momento. Debajo, en grueso crayón morado, había escrito: Mi lugar seguro. Landon tragó con fuerza. Dobló el papel con cuidado, con reverencia. Esto va a un lugar especial, dijo. Esa noche, de vuelta en casa, Landon entró a su estudio y abrió el cajón superior de su escritorio. Dentro estaba una foto que no había tocado en años, un sonograma de una hija que nunca llegó a casa. El marco estaba cubierto de polvo, el vidrio frío al tacto. La miró largo rato, recordando todo lo que alguna vez había intentado construir, y el silencio que había seguido a su derrumbe. Luego, lentamente, sacó la foto del marco y la deslizó suavemente en el cajón de abajo. Tomó el dibujo de Sophie y lo colocó dentro del marco. Encajaba perfectamente. Lo puso erguido sobre el escritorio, a la vista de la silla donde a Sophie le gustaba acurrucarse a leer en las tardes lluviosas. Luego se recostó y lo miró, no para analizarlo ni admirarlo, sino simplemente para sentirlo. A la tarde siguiente, Landon y Catherine visitaron el refugio de mujeres de Charleston, donde Catherine ahora era voluntaria una vez por semana. Se sentaron en una sala tranquila de paredes verde pálido y sillas plegables, frente a una joven madre llamada Elise. Ella sostenía a un bebé en su regazo y nunca levantó la vista. Su voz era frágil, su esperanza aún más delgada. Catherine habló con suavidad, sin dar consejos, solo compartiendo. Contó su historia en fragmentos, no para impresionar, sino para conectar. Y cuando terminó, señaló a Landon. Él dudó, y luego dijo: Yo nunca se suponía que debía ser parte de esta historia, pero me alegra estarlo. Más tarde, al salir, Elise susurró: Quizá pueda hacer lo que ustedes hicieron. Catherine se volvió hacia ella y dijo simplemente: Ya lo estás haciendo. Esa noche, Landon regresó a casa y encontró a Sophie sentada con las piernas cruzadas en su silla de oficina, girando lentamente, tarareando una melodía inventada. Saltó en cuanto lo vio y señaló su escritorio. Vi dónde lo pusiste, dijo. El dibujo. Él asintió. Pertenece ahí. Sophie caminó hacia él, sus pies descalzos suaves contra la madera. Lo miró hacia arriba y dijo con una seriedad repentina que lo tomó por sorpresa: ¿Sabes? No eres solo mi lugar seguro. Él se arrodilló a su altura, una mano en su hombro. ¿Qué soy entonces? Eres la razón por la que encontré el camino de regreso, susurró. Y Landon lo sintió. Todo le golpeó el pecho en una sola oleada muda. Parpadeó con fuerza y luego la estrechó en un abrazo tan fuerte que pudo sentir el ritmo de su corazón latiendo contra el suyo. No, cariño, susurró de vuelta. Tú también me salvaste a mí. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio y Sophie dormía profundamente en la cama que ahora llamaba suya, Landon regresó a su estudio. En el estante junto a la ventana, al lado del dibujo enmarcado de Sophie, reposaba otro recuerdo. Una margarita prensada, conservada entre 2 paneles de vidrio, iluminada por la luz del sol poniente. El primer regalo que ella le había dado. No era solo un símbolo de supervivencia, sino de renacimiento. Se sentó en silencio durante mucho tiempo, dejando que el anochecer lo envolviera. Y en esa quietud, por fin entendió lo que significaba construir algo que realmente importara, no a partir de piedra o acero, sino de pequeños actos ordinarios de amor. Si esto tocó tu corazón, por favor comparte tus reflexiones en los comentarios aquí abajo. Nos encantaría conocer tus pensamientos sobre este viaje. Y si deseas ver más historias de esperanza y sanación,
Dale like, comparte y suscríbete a nuestro canal. Luego, descubre otros relatos inspiradores en la lista de reproducción.